Al mismo pueblo sí, pero no a los mismos. No, como que Sino, se le da un río una bendición, pero no es la misma agua que pasa. exacto. Entonces se me recordaba la figura de cuando salieron de Egipto, que no entraron a Canaán los mismos, pero sí entró el mismo pueblo. Pero entraron dos que sí habían salido. De los mismos. De los mismos. Entonces podríamos aplicar esto a los dos testigos. Sí, sí. Siempre queda remanente en cada etapa, por eso. Ajá. Entonces, digamos, eso es bendecir un río. El río Jordán, vamos a bendecir el río Jordán, ok. Pero el río Jordán hoy es un agua y mañana es otra, ¿no? Pero es el mismo río. Ahora, la última, hermano, en cuanto a mí respecta, es que ¿cómo vamos a estar manifiestos nosotros si todavía no se ha manifestado el reino? Porque Él va a anticipar primicias para manifestarlas. Porque como son primicias precisamente, van a brillar antes de la cosecha. Y van a ser los cooperadores de que haya cosecha. Es decir, van a haber, todavía no nos metamos, estamos hablando solo del reino, por eso no nos metamos en las etapas futuras. Claro, ya tenemos casetitos anteriores, pero si nosotros no pensamos en el futuro todavía, ¿quiénes se van a manifestar primero? Los hijos de las tinieblas, manifiestos con el anticristo. ¿Quiénes se van a manifestar primero en el reino de la luz? Las primicias y los ministerios preparados para eso. Pero ¿quiénes se van a manifestar después? La cosecha. Pero eso ya será al final. Quiere decir que van a haber, previa a la manifestación de Cristo de lleno, pero en su venida, no una manifestación que Él no ha venido. No, viniendo Él, manifiesta enfrente de Él, adelante de Él, a los suyos. Porque van a preparar el terreno. Aquí, hermano. Hermano, me surgía una duda a mí en relación a... ¿O la traías? No. Bueno, podríamos decir en parte sí. Mire, fíjese que, por ejemplo, en lo que usted nos enseñó hoy en la mañana, viene y el Señor Jesucristo les da ordenanza a los discípulos y les dice, enséñenle todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? Sí. En cuanto al discipulado de los 11. Ahora, hermano, ¿será que Pedro, como líder de este grupo de discipulado, falló en cuanto a dar las enseñanzas por haber legalizado en algún momento y que el Señor haya tenido que levantar a Pablo para completar la enseñanza del cómo vivir en el reino? Mira, desafortunadamente el hombre, no todo hombre es rápido, hay hombres lentos. Entonces Pedro parece que es de los lentos. Entonces, digo esto porque aún estaba ya en el apostolado de la iglesia y todavía no había entendido que había que llevar el evangelio a los gentiles. Entonces el Señor tuvo que estar insistiendo en la enseñanza, pero lanzó a Pablo ante la lentitud de Pedro, me imagino, con lo que acabas de decir tú. Sí, exacto. Pero había otros más fallando también. Entonces, ¿no ves que todos los apóstoles se reunieron para regañar a Pedro porque fue a los gentiles? O sea, que todos estaban en gallo. Todos estaban ajenos a la misión a todo el mundo. Y la fueron aprendiendo por turnos según la velocidad de entendimiento espiritual. Ahí fue donde falló Pedro. Menos mal que se arregló, se reconcilió. Es que, de acuerdo a esto, yo pensaba en la situación que podría... Es que la revelación es progresiva también. Estaba pensando en lo que se puede decir se está dando hoy. Se repite. Exacto, ese era mi pensamiento. Se repite en cada generación. Hay herederos de los lentos de antes. La manifestación, hermano, ¿los manifiestos serán los que fueron pasados por exanastasis? Pues sí, los exanastasiados y los arrebatados, como primicias. Amén. Ahora, aquí Pablo le dice en el libro de los Hechos, cuando llega a Éfeso, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dicen, en el bautismo de Juan. Entonces los tuvo que volver a bautizar, porque el bautismo de Juan, que era en la ley, era de arrepentimiento, y no era válido aunque creían en el Señor para arrepentimiento, pero no habían sido arrepentidos, o sea, era diferente bautismo. Para eso, porque mira, eso trae una cosa tremenda, y es la siguiente. Quiere decir que se salvaban muchos antes, sin conocer exactamente a Cristo.
como debe conocerse, porque nosotros decimos ahora que si conocerlo como lo conoce la iglesia, y se salva, ¿no? Y se salva la persona. Pero había salvos en el Antiguo Testamento que solo reconocían a Jesús, no en toda su dimensión, y eran salvos. Eso prueba que la salvación es por la sangre y no por el entendimiento. Eso prueba que allá creían en un Mesías terrenal. Nosotros creemos en un Mesías celestial. Nosotros somos salvos y aquellos también, pero en su medida. No medida de salvación. Salvos tanto ellos como nosotros somos del reino todos. Pero aquellos son de una estirpe y de un rango y nosotros de otro rango. Los de bautismo de Juan eran de la estirpe terrenal. Del reino terrenal. Y sí, son los que van a ser gobernados y sí, resultados seguro, terrenalmente. Seguro. Amén. Por eso ves tú que Apolos era juanista. Después lo bautizaron y en espíritu seguramente y era un apóstol de la iglesia. Pero tuvo que hacer el salto de rango. Pero era salvo cuando ¿cómo se llama? Aquila y Priscila lo llegaron a reconvenir, ya era salvo. Creía en el Mesías y lo pregonaba, pero a su medida. Pero era salvo. Quiere decir que las medidas no son de salvación, las medidas son de conocimiento. Pero la salvación es por la sangre, gratuito. Hermano pastor, cuando Pablo habla en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5:5, que dice, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, ¿será que se está refiriendo a dos clases de hijos, hijos del Padre e hijos del Hijo? Sí, hay mucho rango, no los toquemos. Hay mucho rango. Por ejemplo, al principio se creía que solo hijos de luz, hijos de las tinieblas, punto. Pero entre los hijos de luz hay muchas posiciones. Y esas posiciones todavía no las hemos estudiado en la secuencia que vamos ahora. Hermano Otto, en el evangelismo de hoy no se verán señales y prodigios, ya que todo poder no se nos ha sido dado. No. Se verán en la medida de que el Señor las ponga o en la medida de la fe del que está ministrando. Pero no total. Nadie le puede ir a ofrecer ahora algo que es del reino venidero, que es la salud divina, inmortalidad. A nadie puede ir a ofrecer inmortalidad ninguno, pero sí le ofrecen el resto. Ahora, pueden ofrecer lo que el Señor les diga que den, que es señales, milagros, prodigios. Y luego le dice, hágase otro milagro, ya no lo hace. Lo que pasa es que agarró la rutina y dice, anda sanando a toda la cuadra, ¿verdad? Pero le funciona en uno, pero no le funciona en 20. Porque es manejado por el Espíritu. Hermano, ahí en Romanos dice, y el Dios de paz aplastará dentro de breve a Satanás o Satán bajo los pies de ustedes. Decía que ahorita el Señor es el que está poniendo los pies sobre el reino del enemigo, ¿verdad? Sí, ya lo venció el Señor en la cruz y debajo de la cruz, pero no está a disposición de nosotros poner el pie a Satanás todavía, porque está en futuro. Pondré a Satanás debajo de vuestros pies, pondré. No, ya lo puso. El contexto que tiene aquí es, como quien dice, por causa de la obediencia de ustedes, dice, aunque de todos los hombres es conocida la obediencia de ustedes, me regocijo pues por ustedes y quiero que sean sabios respecto a lo bueno y puros respecto a lo malo. Entonces, como por lo que nos ha enseñado usted de los contextos, aquí entiendo yo pues que en breve, tal vez es como usted decía, el Señor estaba anunciando el reino que venía y estaba manifestándolo, aunque no era ya. No, es que así es, porque eso de breve, la brevedad de vengo en breve ya lleva 2000 años. Ahora, el estar dominando así, estar echando fuera demonios, dominando ambientes. No es dominar al diablo, es dominar, no es dominar demonios. Pero ya es estar incursionando hacia en el reino, pero por anticipo. Por anticipo. Porque el echar fuera demonios es porque el dominio de las tinieblas está ahora en el mundo. Cuando ya se quita el dominio de las tinieblas, ¿para qué vamos a echar demonios si no hay, si la luz va a estar llenando el mundo? O sea que no confundamos el reino presente con el reino venidero. Hermano, el Señor le bendiga, buenos días. El Señor ofreció el reino como pueblo escogido a Israel. Ellos no lo aceptaron. Vino Cristo y lo empezó a predicar.
pero tampoco lo aceptaron. En el momento en que él murió, ese reino, ¿a quién le entregó para que predicara y se hiciera responsable? No le entregó a más nada a ellos, a la iglesia. Le entregó la gran comisión. Ellos van a pregonar la venida del reino. Entonces la iglesia es responsable. Es la responsable ahora, desde el principio hasta el fin. Por eso no podemos enseñar que la iglesia va a ser arrebatada de un momento a otro. Y nosotros como pastores. Las primicias sí. Sí. Bien, Gloria. Sí. Las primicias pueden ser arrebatadas de un momento a otro. La iglesia no, porque no ha llenado su función. Entonces se contradiría que predicará este evangelio hasta y entonces vendrá el fin. Que sí que hasta el fin estará predicando la iglesia. Pero las primicias no le dieron la gran comisión. A las primicias no le dieron la gran comisión. Esa es la esposa. Le dieron la gran comisión a la iglesia, porque es el cuerpo místico de Cristo que va a repetir lo que el cuerpo físico hizo. Si los poderes del siglo venidero hoy son prestados, ¿cuándo les serán dados definitivamente a la iglesia? El reino manifiesto. ¿Qué es el reino manifiesto? ¿Podría ampliarme un Cuando Cristo poco más? venga glorioso y todos gloriosos con él. Hermano Otto, los dos malhechores que estaban con Jesús en la cruz, ¿serían salvos los dos, hermano? Bueno, uno sabemos que sí, ¿verdad? Pero el otro, hermano, será... Pero también sabemos que el otro no. Amén, hermano. Yo había pensado, hermano, que estos malhechores eran la figura de los cristianos, del cristiano celeste, y el otro de los cristianos No. terrenos. Amén, hermano. El uno perdido, el otro salvo. Amén, hermano. No, ahí quedó dividido que uno era del reino y el otro no. Hermano Otto, la prosperidad para el mundo puede venir de Dios y puede venir del enemigo. No, la prosperidad del mundo es misericordia de Dios. No es diligencia del hombre lo que el hombre haga, pero el aragán no tiene prosperidad, el diligente tiene prosperidad, aunque sea impío. Pero esa es misericordia. Como hay un poder en el enemigo podría ser que Bueno, el enemigo prosperara. puede dar también, pero de todas maneras, claro que el enemigo da, no ofreció los reinos al Señor. Puede dar, pero estamos hablando que la prosperidad del que no es del reino de Dios viene de Dios por misericordia o del enemigo para acabarlo de enredar. Ajá. ¿Será que cada persona tiene que nacer al reino a través del discipulado? Todo que entra al reino nace de nuevo o no entra. Hermano apóstol, ¿quiere decir que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios va a principiar desde el momento en que sea arrebatada la novia? Según Romanos 8. De alguna manera el Señor lo va a arreglar, pero cuando dije yo manifestación es cuando Él venga, ¿no? Al venir por la glorioso, porque va a venir a recogerlos primero, después los va a hacer gloriosos, plenos, y los va a manifestar, pero los va a manifestar hasta su venida a gobernar. Hermano apóstol, Dios le bendiga, hermano. A gobernar quise decir a la restauración de todas las cosas. Entonces va a manifestar. Y a gobernar sería ya en el reino. Pero aquí está manifestándose para tomar el reino. Sí, tengo dos cosas. Primero es de que la pregunta de un hermano que hacía hace rato acerca de que si los dos ladrones en la cruz, uno tipifica a los salvos y otro tipifica a los de la novia. Pero yo me acuerdo de hace muchos años que usted tuvo una visión de las tres cruces, que el cuerpo de Cristo inmaculado en la cruz, muerto para el mundo, pero vivo para Dios, los de la novia, y el otro, el ladrón de los salvos, y el otro condenado. Es mucho más que eso, pero sí es la base. El cuerpo de Cristo fue masacrado su carne y fue afligida su alma, pero no fue tocado su espíritu. Entonces, en lo espiritual se tipifica lo intocable. Luego, lo que va a sufrir como cuerpo, como carne,
como iglesia. Y luego lo que va a sufrir, pero que no es del cuerpo, como el ladrón que se salvó, pero es del reino. Pero ese va a sufrir no solamente la masacrado y muerte, sino quebradura de piernas. Y luego el otro que pierde todo y le quiebran las piernas. Pero no exceptúa el Señor de la quebradura de piernas igual a los dos ladrones, porque uno sea salvo y otro perdido. Entonces ahí está el sufriente, el esto y el otro. Los grupos de los cuales hemos hablado, y creo que tú lo estás recordando con eso. Son tres tipos ahí. La otra cosa, hermanos, yo quisiera que nos ampliara un poquito más acerca de los 4 que subieron el tejado y que bajaron al paralítico. Si estos son, ¿cómo se llama? Son tipos de los ex Anastasis o de los Anastasis. Eso lo acabo de recibir, hermano, porque perdón, me hizo ver. Y también, ¿y quiénes son esos que estaban adentro? Porque los que estaban adentro eran fariseos. ¿O usted se estaba refiriendo a Cristo? Está bueno. Vamos a aclararlo. Sí, a eso venimos, ¿no? No se atuchen de preguntar lo que sea. No se retraigan. Tengo palabras para Chapino. Bueno, entonces, lo que dice hermano Daniel, evidente, hermano. Entonces, lo que el Señor me mostró fue, mira cómo al que no puede hacer nada por sí mismo, lo traen 4 ministros. Pero la fe de ellos salvó la falta de fe del otro. Entonces están ministrándole para que Cristo los sane. Pero entran por la vía aérea. Mientras que allá abajo está lleno de enfermos que los están ayudando a otros, pero son terrenos. Los fariseos se los están estorbando. Y los hay también ahora. Pero es el cuerpo de Cristo que dimana todo el poder. El cuerpo de Cristo. Los apóstoles serían ministros aparte, pero digamos el cuerpo propiamente estaba sanando. Miren, ahí está bien dilucidado. Ahí estaban los fariseos, los saduceos, los colados, los burlones. Pero también estaban los ministros terrenos llevando enfermos y ayudándolos. Pero los otros entrando por la vía aérea. No es, mire, todo es figuración antes de la cruz, hermano. Entonces la figuración ahí es que van a haber ministerios celestes auxiliando a gente en la tierra. Y ministerios terrestres, exanastasiados, como por ejemplo Enoc, Elías van a venir, ¿no? Vienen ayudando. Y los ministros, los apóstoles, exanastásicos. Pero aparte de eso van a estar los eliseos abajo. Ahí está todo tipificado. No fue nada más porque no había cupo que lo echaron por arriba. El Señor los movió a que hicieran esa figura. Hermano apóstol. Sí. En base a lo que usted nos ha enseñado hoy, yo quisiera saber cuál es la manera correcta de orar por los enfermos, porque escuchamos a unos reprender y declarar sanos, por supuesto, en el nombre de Jesús, pero a otros pedir al Padre que los sane en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la manera correcta de orar entonces? Dice, en mi nombre es Jesús. Echarán fuera demonios, entonces en el nombre de Jesús. Sí. Ahora, pero que el nombre de Jesús no es Jesús, sino el que va a tener, pero está representado en Jesús. O sea, la Trinidad, pues. Para aclarar un poquito la pregunta, hermano apóstol, es que hay quienes declaran sanos sin pedir al Padre. No, pero eso es cuenta y riesgo de ellos. Sí. Pero, ya te entiendo, y que no pasa nada, o que puede pasar. Sí, exacto. Sí. De todas maneras, se está invocando el poder de la representación de Jesús. En el nombre de Jesús, Él vino a representar al Padre. Cuando se está hablando de Jesús, se está hablando del Padre. Por eso, en el nombre de Jesús, o sea, el nombre de la Trinidad, nuevo nombre eterno de la divinidad, pero que está funcionando como Jesús. No somos solo Jesús tampoco. Hermano apóstol, yo deseo que usted me explicara no sé si hay paralelismo o no en el asunto de los ministros manifestados o gloriosos. En el caso de Elías asistiendo a la viuda de Sarepta y de Eliseo asistiendo a la esposa del profeta fallecido. Porque me parece que en ese lapso fueron de 3 años y medio. No sé si los Elías van a estar, digamos, en esta etapa de los ministros manifiestos y los Eliseos. Sí, es lo que hemos enseñado ya en el pasado.
que van a haber Eliseos y Elías, que se van a juntar aquí en la tierra. Entonces ahí están ya, pero no hablemos de los grupos. ¿Saben por qué no quiero que hablemos de los grupos? Porque entonces estamos anticipando la secuencia que llevamos. Estamos tratando de simplificar que todo es reino de Dios y reino de las tinieblas, y se acabó. Ahora después vamos a ver ya los cuartitos del hotel. Todos en el hotel, pero ¿en qué cuarto? Pero no hablemos del cuarto todavía, hablemos del hotel. Ahora, no estando en el hotel, ya sabemos que no tenemos que hablar de ellos, están perdidos. Pero los entran al hotel, pero ¿en qué cuarto? Eso vamos a verlo después. Pero el concreto es a lo Elías y a lo Eliseo, aquí juntos, celestes y terrestres. Creo que hay alguna confusión, doctor, con lo que es el reino impuesto y el reino manifiesto. Hay varias preguntas sobre eso. El reino manifiesto es cuando el Mesías gobierne totalmente la tierra y le entregue al Padre. Pero el reino impuesto es cuando choquen los dos reinos y a ver quién va a ganar. Ahora nosotros ya sabemos, ¿verdad? Pero el mundo no sabe. El impuesto es la vara de hierro que trae Cristo e imponer el reino. Pero todavía no lo ha puesto, lo está imponiendo. Cuando lo ponga, que es manifiesto, se lo entrega al Padre. ¿Cuál es el equilibrio para orar por los enfermos? Es que estoy incluyendo la pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería entonces nuestro proceder? ¿Es por el Espíritu que nosotros tenemos que sanar a alguien? ¿El Espíritu Santo nos tiene que indicar cuándo? ¿O cómo es el proceder entonces? Depende. Si es como don, el Espíritu va a manejar el don de sanidad o de sanidades. Entonces, hasta que nos diga el Espíritu, vamos a entrar a sanar. Como don. Pero cuando dice orar por los enfermos, orar unos por otros, ni siquiera dice por enfermos, unos por otros. Ahí está uno orando para ver qué el Señor va a hacer. Pero no le va a ir uno a decir, pues ya te hizo esto, ya te hizo lo otro, a menos que se lo diga. Quiere decir que oraremos al Padre para que dé sanidad. Pero no le garanticemos a nadie. Ese no es don. El don sería garantizarle el tal, vas a ser sano. En nombre de Jesús, la sanidad. Pues fue un don. Con el don se ordena. Con la fe se suplica y se espera. Es posible que en algunas oportunidades el Señor, perdón, aquí estoy. Es posible que en algunas oportunidades el Señor, digamos, certifique que hay una sanidad a través de su Espíritu. No, si él por su Espíritu va. Fíjese que en esta versión dice, ahora que pues, se pregunta eso, dice, el Espíritu Santo le sugirió a Felipe que se subiera a ese carro. Dice aquí. Entonces, quiere decir que da la impresión exacta, y también dice que en el aposento alto todos están en éxtasis. Dice, y vino el aposento alto, vino el Espíritu Santo y entraron en éxtasis, dice, y empezaron a hablar en otras lenguas. Y entonces por eso pensaban que estaban borrachos, fondeados, ¿verdad? Pero ahorita no fondeamos nosotros, ¿verdad? Bueno, a veces sí. Pero por el lado de sugirió el Espíritu, es porque el Espíritu va a dar por sentir lo que sucedió. Pero también uno puede confundir su sentir con el del Espíritu. Si uno no es muy avesado. Con esto quiero decir que uno sintió que, uno querría que se sanara, que le puso las manos. Sintió uno que se sanó. Ya el Espíritu me está indicando que ya te sanaste. Tal vez es el Espíritu de él. Aparte es cuando, como en el caso de Felipe, por eso lo mencioné, el Espíritu le sugirió a Felipe que ahí estaba el carro que le había hablado. Eso se podía confundir muy bien con un deseo de uno o con un pensamiento de uno. Y a veces son pensamientos del Espíritu. Y uno dice, no debo ser yo el que estoy pensando. Por eso hay que estar ejercitado. O sea que no se puede contestar categóricamente, pero que sí el Espíritu puede decir, sugerir, ordenar, hablar, ni qué discutirlo. Hermano Otto, disculpe respecto a lo de las sanidades. Ya están resucitando otra vez, bueno. Respecto a lo de las sanidades. Digamos, miramos en los evangelios que dice, estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No dice que van a orar, sino que dice que les van a poner las manos y van a sanar. Don. A eso va mi pregunta. Digamos, yo veo diferentes formas de sanar. Por ejemplo, uno sería señal, otro sería don
y otro sería un fruto. Claro. Por ejemplo, sería la señal, pregunto, para que me corrija si estoy equivocado, ¿sería la señal el poner las manos para que se sanen? ¿Sería el don el que el Espíritu le diga a uno, que le diga a alguien que está sano? Porque muchas veces ni siquiera le pone uno las manos, sino que dice... Ahí es el Espíritu. El otro que sorprendió al que mismo que estaba orando, esa es una señal. Amén. Y el otro, digamos, sería el fruto. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. El fruto de crecer en fe. Sí, pues. Y ahí, digamos, tiene la oportunidad de que si estaba en pecado, confiese su pecado y entonces sea perdonado su pecado. Pero no confundamos que, por ejemplo, me dice a mí alguno, mire, antes se le decía, quede sano. ¿Y por qué ahora no se hace eso? Bueno, un momentito. El don no lo va a manejar uno, no lo va a tener uno porque sí. Ahora, si uno lo hace sin tener el aval del Espíritu, es un charlatán. Entonces, es evidente que el Espíritu le va a decir a la persona, antes le decía a los hermanos, como puede decirlo ahora. Pero que quieran que uno entonces, porque es ministro, ya tenga que hacer eso. Hágame un milagro, pues. Es lo mismo, hágame un milagro. Cuando Herodes le dijo al Señor, hazme un milagro, no se lo hizo. En primer lugar, por no darle satisfacción a un Herodes, a un tipo de Herodes. Pero en segundo lugar, porque el Espíritu manejaba los dones de Cristo. Ahora bien, si el Espíritu me dice a mí, y a mí ha sucedido, así hermano, como usted lo oye, y voy y paro, sucede, ojalá sucediera cada vez, pero cada vez no sucede. Vale, entonces, ese es un don que lo están impartiendo, lo están dando, lo está manejando el Espíritu, pero orar por todos los enfermos, ese no es un don, esa es una obligación de todos nosotros. Hermano, disculpe, entonces, digamos, a mí me queda claro de señal, don y fruto en cuanto respecta a la sanidad. Perdona, quiero decir algo porque dejé en el tintero. La señal es que uno está orando por fulano, orando, no en don, orando. Pangán se sanó uno por allá, pero al revés, mire por allá. Esa fue una señal. Porque lo sorprende aún al mismo que está orando. Porque la señal es para que otros, no es para este, sino para otros. El milagro es algo que Dios quiere hacer porque lo quiere hacer. Y la señal, milagro, ¿y cuál? El señal, don y fruto. El fruto es que tú eres tan crecido en fe que entonces estás exhalando fe como para que te hagan señales para ti y las aproveches para otros. Fíjese, hermano, que mi pregunta viene porque, perdone que traiga a colación esto, pero hace un tiempo estaba viendo un documental que pasaron de un muchachito que le ponía las manos a una persona, pero sin orar ni nada, ni cristiano era tampoco, ¿verdad? Y entonces la gente decía que sentía calor y que se sanaban, o sea, la copia del lado de las tinieblas. Pero, digamos, del lado nuestro, entonces, nosotros podríamos imponer manos sin necesariamente estar orando. Por orden, pongan las manos, pero poner las manos y garantizarle su sanidad solo por don. Y, entonces bueno, tú puedes, hermano, no tienes que quedar manco. Tú vas a usar tu mano, muy bien. Yo voy a usar mi mano y voy a orar por esta persona, no tengo una orden de orar por los enfermos. Sí. Y voy a hacer fe o no voy a hacer fe o va a hacer fe del otro, etcétera. Pero el ponerle las manos no garantiza que él se esté sanando. Ahí está, pues, a menos que estuviera operando el don. Hermano, ¿y en dónde quedarían las sanidades de los paños, aquellos que llevaban? Queda en el rebalse de fe. Señales. Es un rebalse de fe. Fíjese bien que no, ni siquiera es solo fe. Es un rebalse de fe. Se lo voy a decir por qué. Porque estaban tan llenos de poder en ese momento que se comunicaba a la ropa. Pero la fe de los que estaban mirando hacía que eso se hiciera efectivo. No estaba Pablo mandando camisetas. Estaba sencillamente la gente creyendo que hasta la camiseta estaba empapada de tal poder, y esa fe les llevaba a tomar el paño y ponerlo en los enfermos. Pero no era una orden de los apóstoles. Pero la fe estaba actuando tan poderosamente que el Espíritu se iba en el paño de rebalse.
Hermano Otto, ¿qué hacer cuando el ministro no tiene fe sobre la Cambiarlo. sobre la sanidad de un enfermo, pero el enfermo sí tiene fe de que al orar el ministro Dios lo sanará? Mire, no hablemos de la complicación, sino de la simpleza. Porque el Señor puede sanar no por la fe del cuadripléjico, sino por los 4 que lo llevan. Pero también puede sanar por la fe de uno que tiene fe. El cojo aquel de Pablo vio que tenía fe, ¡pau! Levántate. Por la fe que tenía. Pero también la vio Pablo. No cualquiera la ve. Porque a lo mejor dice, yo sé que tú tienes fe, levántate. Y se le cae a uno, ¿verdad? Y se cae uno encima de él. Doctor, ¿cómo se puede, cómo se pueden ver estas dos cosas? Fíjese que, por ejemplo, ha habido gente que llega y me dice, hermano, por favor ore por tal enfermo, pero a mí se me olvida. Y al día siguiente llegan y me dice, fíjese, hermano, muchas gracias porque el enfermo ya está sano. Gracias porque oraste. Sí, no, honestamente y no se oré. murió, no. Son las señales que Dios da para el que quiere darlas, hermano. Y que con uno o sin uno las haría, de todos modos. Y lo otro, fíjese, doctor, que es... Mire, la mejor forma, perdón, experiencia. La mejor, ore por mi hermano, mire que a este papelito, ore por mi hermano. Lo mejor que puede hacer para no engañar a la gente.